Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Y pues estamos llegando al final de esta Pascua, de todo este tiempo santo que iniciamos desde la Cuaresma, toda Semana Santa y 50 días de Pascua. ¿Cómo vivimos este tiempo? ¿Qué crecimos o cómo fue que nos desarrollamos? ¿Qué fue lo que nos ayudó de esta Pascua? Pudimos vivir esta Pascua. El Evangelio de hoy cierra con eso, con una hipérbole, una historia hermosa en la que ahí queda por terminada la Pascua y empezaremos con el tiempo ordinario después. Pero, ¿qué nos dice el día de hoy Dios? ¿Qué nos dice con su palabra Jesús? Que estamos a las vísperas, o pudiéramos decirlo así, ¿verdad? De lo que es ese Pentecostés, ese nacimiento de la iglesia, nuestro aniversario, lo que estaríamos celebrando. Escuchemos el Evangelio del día de hoy. Nuestro Evangelio está tomado de Juan capítulo 21, versículo 20 al 25. Escuchemos con atención. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba. Él mismo, que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con éste? Y Jesús le respondió: Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito. Y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús y creo que si se relatara una por una no cabría en todo el mundo los libros que se escribieran. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos y hermanas. ¿Qué podemos aprender de este Evangelio? ¿Qué nos dice? Lo más importante es esa respuesta que le da Jesús a Pedro, ¿verdad? Cuando nos relata, vuelve al pasado, lo que sucedió en la última cena. Y le dice: si yo quiero que esté vivo hasta que yo vuelva, a ti que tú sígueme. ¿Y qué nos dice todo esto a nosotros? ¿Cuál es el mensaje? Tú sígueme. ¿A ti qué? Es algo fuerte, ¿no? Pero en verdad a veces sí tenemos que enfocarnos más en nosotros, en lo que hacemos mal. No te fijes en lo que el otro hace. No te fijes cómo lo hace. Nosotros estamos en este mundo para ayudar a todos los otros, no para juzgarlos, no para criticarlos. Y si no lo estás haciendo, y si no los estás ayudando a crecer, a ser mejores, ¿a ti qué? Entonces, Jesús es el ejemplo que nos da. Era un hombre que se desvivía por el ser humano, que se desvivía por el hermano. No lo criticaba, no lo juzgaba, lo ayudaba, lo enseñaba. Algo que en nuestra sociedad falta. Hay una falta de caridad para corregir. Hay una falta de caridad para ayudar, para apoyar. Y es que no te fijes lo que hay en el otro. No te fijes cómo está viviendo el otro. Fíjate cómo estás viviendo tú. ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es el rencor? ¿Cuál es aquello que turba tu corazón y que no te deja crecer y que no te deja ser mejor? Hoy Jesús quiere que seamos testigos de ese amor. Quiere que seamos testigos de ese ejemplo que nos da todos los días. Y creo que cada vez nos
¿cómo les diré? Nos perdemos y nos enfocamos en cosas tan superfluas. Si en verdad pudiéramos encarnar el mensaje de Jesús, hermanos, disculpen la palabra, pero dejaríamos de ser unos mediocres, unos hipócritas. Si en verdad encarnáramos el ejemplo y el amor de Jesús, sabríamos ayudar al ser humano, sabríamos ayudarle a sanar al ser humano. Y creo que, y me cuento yo, creo que a veces no ponemos mucha atención. Y es que quienes conocemos a Jesús, quienes creemos en Jesús como nuestra salvación, tenemos que convertirnos en testigos. Es lo que ha venido a hacer la historia de la iglesia a lo largo de los tiempos. Un testigo que transmite lo que ha vivido. Y si vives chismes, hipocresías, si vives una vida superflua, espiritual, entonces, desgraciadamente, eso es lo que somos. Es así como se ha transmitido la fe, viviéndola, luchando por la fe, encarnando la fe, viviendo la misericordia, viviendo la compasión, viviendo la empatía y no la hipocresía. Y que este mensaje no lo enfoques a otras personas, enfócate a ti, pon en verdad, ponlo en práctica, analízate cómo estás viviendo esa vida, ese encuentro con Cristo, ese encuentro con el ser humano. No son las explicaciones las que nos convencen para que creamos, eso no nos convence, sino que es el testimonio de una vida. Pero tú no esperes que los demás den resultados, tú no esperes que los demás cambien. Los que tienen que dar el cambio, los que tienen que dar los resultados, eres tú, soy yo. ¿A ti qué? Enfócate en ti. Entonces, hoy en día es como tenemos que apoyarnos, no solamente, y cuando te digo a ti que es que no critiques nada más, si no vas a ayudar y si no vas a acercar o enseñar al hermano a nadar, haz algo mejor entonces. Por eso es esto, ese es el testimonio de la vida, el testimonio de un creyente, de un Cristo que no juzga, de un Cristo que no se avergüenza de sus hermanos, en la situación en la que se encuentren, un Cristo que levanta siempre, que no aplasta, que no destruye. No vamos a enseñar filosofías ni ideologías, no son simplemente doctrinas lo que queremos transmitir, sino que Jesús es en verdad nuestra verdadera y única sabiduría, porque al encontrar en Él la salvación, encontramos la vida. Así de profundo, amigo. Así de profundo, hermano, hermana. Encontramos el sentido más hondo para nuestro vivir. Y se nos olvida eso siempre. Andamos enfocándonos en cosas humanas, en cosas de este mundo, cuando tenemos que enfocarnos al fin último con el que nos vamos a encontrar un día, porque aquí la vida va de paso. Pero qué mejor prepararnos y estar en paz con el espíritu y el alma, estar en paz con las personas que te rodean, estar en paz contigo mismo. Y un día podamos encontrarnos con ese Dios cara a cara. Y como decíamos, termina con una hipérbole, una historia, algo que nos puede parecer una exageración, pero que lo que quiere es manifestarnos la grandiosidad del mensaje de Jesús. Muchas otras cosas, dice, hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo podría contener los libros que habrían de escribirse. ¿Qué quiere decir eso? Cuando digo hipérbole es que está exagerando, pero es que Dios hizo y Jesús hizo tanto bien, Jesús ayudó tanto, Jesús nos da tanto ejemplo en todos los aspectos, a hombres, mujeres, a dar la vida, a ayudar al otro, al ir al encuentro de aquel que es el leproso de nuestra sociedad, que no lo rechaza pero que lo abraza. Nos enseñó a usar las heridas para ayudar a otros a sanar. Es un hombre que quiso darlo todo y que nos sigue enseñando y que nos ha dejado esa sabiduría, ese Espíritu Santo que nos sigue guiando. Y por eso la iglesia sigue después de 2000 años, porque no es el ser humano el que la mantiene viva, es el soplo divino,
Es ese Espíritu Divino que necesita de este cuerpo, el cuerpo de la iglesia. Es cierto que la Biblia es el libro más editado en el mundo y que prácticamente se ha traducido a todas las lenguas conocidas del mundo. Y tenemos que reconocer también qué inmensa biblioteca, qué inmenso conocimiento, qué inmensa sabiduría podríamos formar y podríamos obtener de ese libro. Pudiéramos ponerla como con otros libros, ¿verdad?, en el mundo, pero como un libro de historia, pero este libro no es un libro de historia, no es literatura. Es la voz de Dios, es la voz de Jesús. Fue, es cierto, una hipérbole la que quiso expresar el evangelista, esa historia, sin saber cuánto a lo largo de la historia se escribiría sobre Jesús. Y es que Jesús es algo que trasciende, Jesús es algo que va más allá de nuestra imaginación. Ha influenciado al mundo entero, a generaciones, y lo seguirá haciendo. Pero lo mejor que ojalá y nosotros nos dejáramos influenciar, dejáramos que de una forma directa aprendiéramos de Él. Cuando digo que influencia nuestra sociedad es porque por Él se marca el tiempo. A partir de Él se hacen las cosas. Porque Él transformó el mundo. Porque Él transformó la historia. Es un Jesús que quiere el día de hoy transformar nuestras vidas. Pero quiere decirnos algo más a ti y a mi hermana, hermano. Que es que el mensaje de Jesús no son solo las palabras como historias, como que nos han dejado los 4 evangelistas, sino que es el mensaje de Jesús, que va mucho más allá de esas palabras, porque llegará a lo que llevamos en el corazón. Afectará ese corazón con la fe que en Él tenemos. Es un Jesús que se quiere quedar en la parte más sagrada, más íntima de tu vida. Y es ahí, en lo hondo del corazón, donde tenemos que aprender a conocer, a vivir a Jesús, dejándonos conducir por su Espíritu, que nos lo revelará todo. Pero tenemos que dejarle entrar en la vida. Tenemos que dejarle influenciar. Que ese Cristo te dé esa esperanza que necesitas el día de hoy. Que ese Cristo te dé la fuerza, que ese Cristo te dé la sabiduría, que ese Cristo te haga un buen hombre, una buena mujer, que salgan después a las calles a transformar el mundo, a ofrecer la misericordia, a ofrecer el perdón y no la crítica, no juzgar, no criticar, no formarse o pedirles a los demás expectativas, pero es para ti. Un Jesús que quiere abrazarte, que quiere quedarse en ti para siempre. Porque contigo quiere conquistar el mundo, contigo quiere conquistar tu vida, contigo quiere trabajar tu interior. Hermanos y hermanas, espero que esta reflexión simple, pero con gran mensaje, que ese Dios te haya hablado por medio de mí y que te haga reflexionar acerca de la oportunidad que el día de hoy nos da. Entonces pongámonos a trabajar y preparémonos para ese Pentecostés. Feliz día, feliz celebración de Pentecostés. Feliz nacimiento, iglesia. Amén.